Negrito, 19 años, Asunción. Sí, señores, muchos de ustedes nos pidieron que reaccionemos al certamen Mr. Guaraní, que vendría a ser como un Miss Universo, pero versión hombre en Paraguay. Así que arrancamos. Bueno, acá tenemos a los participantes presentándose y todo bien. Bueno, no tan bien porque uno de los participantes casi le deja sin cabeza al otro. Y quiero saber quién pensó que sería buena idea tirarse como fichas de dominó a la piscina. Y ahora seguimos con un clásico, un poco de baile. Bueno, definitivamente los de ustedes es modelar, muchachos, no bailar. Y ahora veamos las presentaciones. Daniel Marmori, 19 años. Mariana Roca Alonso. Amigo, yo creo que podés regular un poquito tu voz como para que se entienda todo a un mismo nivel. Hola, soy César. ¡Mariana Roca Alonso! Una cosa que yo no entiendo Una cosa que yo no entiendo es si este es un concurso de modelaje o de quién grita más fuerte. San Lorenzo, Encarnación, Asunción. Campo 9. Una duda que yo tengo es si este participante sabe realmente dónde vive, ya que según él vive en Aregua. Arturo González, 25 años, Aregua. Aregua. Yo creo que la municipalidad de Aregua debe replantearse el nombre y darle la llave de la ciudad a este señor. A ver, gente de la producción, yo creo que podemos estar un poquito más atentos porque acá el pobre Carlos se presenta con nombre y apellido, pero hay un pequeño detalle. Carlos Negrete, 40 años, Luque. Al parecer le confundieron a Carlos con un tal Ismael Infram. Ahora vamos con la ronda de preguntas. Pero antes les queremos comentar que este video es auspiciado por una app que Cristian y yo usamos un montón. Estamos hablando de OneFootball, una aplicación que nos mantiene informados sobre nuestros equipos de fútbol favoritos y sobre nuestra selección. Aprovechando que estamos viviendo el torneo local y próximamente el mundial, les recomendamos bajar esta app para que se mantengan informados sobre resultados, fechas e informaciones sobre sus equipos favoritos. Les dejamos en la descripción del video un enlace de descarga a la aplicación. Obviamente en eventos así es súper importante estar concentrados y prestar atención a lo que se dice. En esta parte el jurado le hace una pregunta a uno de los participantes. Bueno, mi pregunta sería, ¿qué valores crees que los jóvenes deben cultivar y por qué? Mira, hermano, te tengo muchísima confianza. Espero una súper respuesta, así que rompela. ¿Me podés repetir la pregunta? Otra pregunta a otro participante es ¿qué haría si gana el título? Primeramente, ayudar a la gente que necesita, llevar en alto el nombre del Paraguay y estar bien culturalmente con todos los paraguayos. Estar bien culturalmente con los paraguayos. Les voy a agradecer en los comentarios si me explican qué rayos significa eso. Siguiente pregunta. ¿Cuál crees que es el mayor problema que enfrentan los jóvenes hoy en día? Si pudieras dar un ejemplo, ¿cuál sería y qué solución darías a dicha situación? Ya, alto ahí, velocista. Creo que fue demasiada información y muy larga la pregunta. Bueno, ahora tenemos una pregunta compleja. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿qué tiempo elegirías? ¿El pasado o el futuro? ¿Y por qué? Bueno, creo que viajaría al presente, ya que el pasado no da experiencia. Bueno, señores, yo me voy del país. No me digan que no les advertí. César, volví a tener que terminar el video. One job. Tu única misión era decir si ibas al pasado o al futuro y decís presente. 2x2, 2, 4x4, 4, 6x6, 6. ¡Corre! Es el turno de la pregunta de Giovanni Borba. Bueno, parece que uno de los jurados ya se durmió o probablemente se escapó del país. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la mayor deficiencia que existe en nuestro país y cómo ayudarías a mejorarlo? Bueno, pregunta fácil. ¿Cuál es la mayor deficiencia del país y cómo mejoraría? La verdad que ayudaría a mejorar eso.
¿Mejorar qué? No sé si me perdí en alguna parte del video o este men ya viajó al futuro en vez del otro participante. ¿Me puedes repetir otra vez? Yo creo que la próxima o conseguimos mejores parlantes o hacemos una limpieza porque parece que nadie escucha. ¿A mejorar en qué sentido? Por ejemplo, un ejemplo. Puedo jurar que es la primera vez que un participante le hace responder su propia pregunta al jurado. Alumno Agüero, ¿cuál es la capital de Holanda? No sé, profe, dame un ejemplo de cuál podría ser la capital de Holanda. La salud, la educación y... no sé, gracias. Yo creo que está bien. Es lo que el país necesita. Salud, educación... y no sé, gracias. Básicamente, a continuación, uno de los participantes habla sobre las críticas que recibe el certamen. Hay que ir a mirar un espejo y autocriticarnos primero. Y para ir finalizando, les dejamos la parte donde nombran al Mr. Guaraní. Y si les soy sincero, la reacción del ganador es un poco extraña. Es el representante de... ¡Areguá! Bueno, parece una mezcla de reacción falsa y poco natural. No sabemos qué pasó ahí. Y el ganador de Mr. Guaraní es César Agüero. En fin, acá tenemos al futuro del país, señoras y señores. Nos vemos en el próximo vlog.